Diego Cardona es director general de la modalidad online. Diego es un ingeniero especializado en gerencia de proyectos, MBA, PhD en administración, con un postdoctorado en educación mediada con tecnología, experto en transformación digital, alto directivo del gobierno de Colombia y consultor para múltiples gobiernos latinoamericanos a través de diversas agencias de apoyo multilateral, conferencista, investigador, alto directivo universitario, además participante activo en la generación de política pública en el ámbito tecnológico y de educación superior en Colombia y ahora también acá en nuestro país, en Ecuador. En la actualidad es nuestro director general de la modalidad en línea de la UIDE. Diego, ¿me estás escuchando, por favor? Bienvenido, qué gusto tenerte en nuestro programa En Buenas Compañías. Lenin, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con tu amplia audiencia sobre un tema que es mi pasión y que además es una necesidad para la sociedad en el momento actual: la educación mediada con tecnología, educación virtual o educación en línea. Estas se dan como nuevas tendencias, Diego. ¿Es realmente una tendencia la educación superior? ¿Y cómo se da a nivel internacional también? Tú que estás manejando toda esta mediación con la tecnología, con varios gobiernos a nivel internacional, cuéntanos un poco. Primero, si es una tendencia, ¿se lo puede tomar como una tendencia nada más? ¿Es algo fijo que apenas está empezando y se va a quedar para largo rato? ¿Y cómo lo están trabajando a nivel internacional? Mira, Lenin, importantísimo. Esto llegó para quedarse y forma parte del presente y del futuro. No es única y exclusivamente futuro. Efectivamente se trata de una tendencia a nivel internacional que pues obviamente nuestros países latinoamericanos estamos asumiendo paulatinamente y que mirando los efectos colaterales positivos de una situación como la pandemia que estamos viviendo, podríamos pensarlo como el efecto de acelerar la necesaria transformación digital del sistema de educación en nuestros países. Y no me refiero exclusivamente a la educación superior, sino a todo el sistema integralmente hablando, desde la básica media hasta la educación de cuarto nivel. Hay unos documentos muy interesantes que han venido siendo publicados por diferentes entidades. La Fundación Qatar, de pronto la audiencia, nuestros escuchas no lo identifican, pero la Fundación Qatar es algo similar al Premio Nobel en Educación. Publicó un texto interesantísimo en el mes de abril, coincidencialmente con el inicio de la pandemia, pero no fue preparado por la pandemia. Fue un estudio de largo aliento en el que identificaron 5 modelos de las instituciones de educación superior en el hoy y para el futuro. Una de ellas tiene que ver con los temas de colaboración entre el sector empresarial y las instituciones de educación. Otro tiene que ver con la necesidad de que formemos como instituciones en el ámbito de la experiencia, no solamente en la academia, que compartamos responsabilidades en un tercer modelo por la especialidad de cada una de las instituciones, zapatero a tus zapatos. Si yo no sé de temas técnicos, no tiene ningún sentido que enseñe temas técnicos. Más bien, si yo soy experto en temas sociales, enseño los temas sociales y facilito que otras instituciones que son expertas en otros ámbitos trabajen en ese ámbito. Hay un modelo muy interesante que es el de las artes liberales, que tiene que ver con esa formación básica, esa formación que llevará al pensamiento crítico, esa formación que va a generar o va a evitar un futuro distópico de choque entre las máquinas y los humanos. Y el último de los modelos, el quinto que plantea la Fundación Qatar, es el de la educación en línea. Y no como algo innovador, porque ya la educación en línea tiene una historia de fácilmente 15 años, posiblemente 20, pero de evolución a partir de los modelos tradicionales de formación presencial. La educación en línea es una evolución de la educación a distancia, que es una evolución de la educación tradicionalmente denominada presencial. La educación a distancia básicamente es romper los esquemas, restricciones espaciales. Si yo no puedo ir a la sede a estudiar de una institución de educación superior, pues que la institución venga a mí. Y eso es educación a distancia. Bien,
el uso de las tecnologías ha permitido que la educación a distancia evolucione para que se rompan no solamente los esquemas espaciales, sino que también se rompan los esquemas temporales. Y yo no necesariamente tengo que estar en el mismo lugar y al mismo tiempo con mi docente y con mis compañeros para poder desarrollar el proceso académico. Quiero agradecerte la explicación y aclarar un poco este asunto, porque yo no sabía que estaba tan institucionalmente estructurado toda esta parte de la educación en línea, con esto de la Fundación Qatar, que está unida a la UNESCO, y también de la New Media Consortium, que serían las entidades reguladoras y las entidades que están avalando y protegiendo también esta nueva tendencia. Ahora, expliquémosle a la gente qué es y qué no es la educación en línea, Diego. Interesantísimo la aproximación, y lo que quiero hacer es muy positivo en la descripción. La modalidad en línea o modalidad virtual no es mejor que la educación presencial o la educación tradicional. Son complementarias. La educación en línea, que por una errónea percepción de la sociedad, no solamente en Ecuador, sino en casi todo el hemisferio latinoamericano, es considerada de mala calidad, y eso no es cierto. La educación en línea, la educación virtual, como evolución de la educación a distancia, tiene que tener las mismas condiciones de calidad, e inclusive, dadas las facilidades que provee la tecnología, tener unas condiciones particulares que la hacen mejor en el ámbito de la calidad. La educación en línea no va a suplantar el modelo tradicional de educación, lo va a complementar. No, la educación en línea no va a eliminar a los profesores, porque podría ser una percepción con esta actividad que hace unos años se disparó, que son los MOOC, que es estos pequeños cursos autónomos que yo tomo sin necesidad de interactuar con un profesor. Y entonces una primera aproximación diría, no, es que la educación en línea va a acabar con los profesores tradicionales. No, va a facilitarle la tarea a los profesores y va a generar un cambio de rol, pero no la desaparición del docente. Y además, una cosa súper importante que mencioné al inicio, la educación en línea logra quebrar los esquemas espaciotemporales, de tal manera que yo puedo compatibilizar mi actividad personal familiar con las actividades laborales y adicionalmente la necesidad que me impone el entorno de un continuo proceso de formación, de un continuo proceso de reentrenamiento, de un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Vamos a necesitar algún tipo de preparación especial a nivel personal? ¿Será una cuestión nada más de actitud o qué tipo de cambios ves tú que se va generando? Obviamente, partiendo del pensamiento crítico, ¿qué tipo de cambios se ha notado tanto a nivel de los catedráticos como en los estudiantes para poder adaptarse más fácilmente a este sistema, a la educación en línea? Acabas de mencionar múltiples actores interesados en este proceso de formación. Inclusive yo me atrevo no a llamarlo educación, no llamarlo formación, sino llamarlo de empoderamiento. Básicamente lo que se requiere es que la sociedad, los individuos, nosotros, los escuchas que hoy están conectados con nosotros, tengamos la habilidad, la competencia para que de manera autónoma podamos avanzar en nuestro proceso de consolidación del perfil, que nos va a permitir ser altamente competitivos en un entorno muy cambiante, volátil, complejo, incierto. Ahora bien, y necesitamos algunas competencias específicas para poder abordar el proceso de formación en modalidad virtual. Una fundamental, competencias tecnológicas. No es difícil, hoy por hoy yo creería que la totalidad de la humanidad está en capacidad de manejar un computador o en capacidad de manejar un teléfono móvil. Tiene sus particularidades y hay un tema también fundamental allí en eso, y es, tú lo mencionabas hace un minuto, la actitud. Con C, y la actitud es la disposición para hacer uso de tecnología. Porque hay otros elementos allí que son la aptitud, con P, que son los conocimientos, que son las habilidades, que eso se pueden mejorar. Y la actitud es mental, es autónoma, es personal.
Entonces yo debo tener una actitud de uso hacia el uso de la tecnología, ser proclive al uso de la tecnología, porque pues obviamente la educación virtual, a diferencia de la educación a distancia, hace uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a diferencia de la educación en modalidad a distancia, que lo que hace es utilizar la radio, la televisión, el correo, los libros. Importantísimo también, esto no es una situación única y exclusivamente de los aspirantes al modelo de educación en línea, es también una necesidad para los docentes. Estamos comprometidos con el proceso de empoderamiento. No es lo mismo dictar una clase en presencial que desarrollar una tutoría en virtual. Y dense cuenta que no digo desarrollar una clase en virtual, porque hay que hacer unos rediseños de fondo en las estructuras académicas que tendremos que implementar. Una primera aproximación de la educación en línea pues, fue la sistematización de lo que se hacía en la presencialidad. Y entonces lo que el profesor en la presencialidad normalmente hace es llegar a su salón, empezar a hablarle a sus estudiantes e interactuar con ellos mediante pregunta-respuesta. Esto se podría replicar en la formación en línea y virtual, porque pues, yo puedo utilizar herramientas de conexión sincrónica, pero puedo hacer cosas más interesantes, permitir que los estudiantes participantes hagan la consulta de la información requerida, del conocimiento requerido, y que esos encuentros que son sincrónicos los aprovechemos para generar, consolidar las habilidades y las competencias, los aprendizajes. Mediante preguntas-respuestas es una alternativa, pero también existen múltiples herramientas colaborativas que no son viables en la presencialidad. Por ejemplo, los hipervínculos que me permiten indagar sobre un tema en particular y cuando me lo encuentro en la página web de cualquiera de estas que existen en el universo de la digitalización, puedo hacer un clic para ir a otra imagen, para ir a un video, para ir a un podcast, cosas que no puedo tener en la presencialidad. Eso es lo bello. Finalmente, Diego, por motivos de tiempo, y te voy a comprometer para que tengamos una conversación el próximo mes, por favor, porque esto tenemos que profundizarlo, tenemos que explicarle más a la gente, y la verdad a mí me ha despertado la pasión por los estudios, y como tú dices, tenemos todo un mundo ahí. A diferencia de la clase en la educación tradicional, nosotros en la educación en línea tenemos prácticamente todo el mundo, y aparte de eso, como la UID nos está poniendo una biblioteca con más de 800,000 textos, entonces lógicamente tenemos para manejar toda la información de inmediato. Pero para finalizar esta entrevista puntualmente, expliquémosle a la gente la relación con los modelos híbridos de educación, que es algo muy ligado también a la educación en línea. Brevemente, por favor, Diego. Sí, ahí tenemos dos extremos. Uno, llamémoslo el modelo tradicional de formación presencial, en la que yo voy físicamente todo el tiempo a una institución de educación superior, a un edificio de una institución de educación superior, a un campus bellísimo como el que tenemos aquí en Quito, en la UID. Y en el otro extremo tenemos la educación totalmente virtualizada, en la que yo, desde mi lugar habitual de residencia o de trabajo, o en algún lugar del mundo, me conecto a través de redes telemáticas para interactuar con mi docente y con mi equipo de trabajo de estudiantes pares. En el intermedio de estos dos extremos tenemos lo que se denomina la educación híbrida. Y entonces la educación híbrida lo que hace es aprovechar lo mejor de los dos mundos. Importantísimo. Yo he sido un defensor a ultranza de la educación virtual, pero también, y gracias a los procesos de experiencia y de investigación en el ámbito de la educación, me he dado cuenta que hay múltiples condiciones, competencias, habilidades que son difíciles de desarrollar en la virtualidad y que requieren el contacto físico, requieren la interacción social, y por eso el éxito de los modelos híbridos, donde yo tengo una gran cantidad de posibilidades aprovechando las tecnologías. Me conecto en mi casa después de haber hecho la comida y mientras la familia descansa, yo puedo desarrollar mi proceso de consulta e interacción. Y luego, para generar un espacio que además va a generar otro elemento clave, pertenencia a la institución, me voy físicamente a un lugar en el que interactúo con mis compañeros. Eso es educación híbrida. Y es un modelo bellísimo porque saca beneficio de lo mejor de las dos posibilidades, de la virtualidad y la presencial.
Ojalá Dios mediante podremos ponernos en contacto y conocerte personalmente, porque lógicamente, como te digo, todo esto hay que conocerlo muchísimo más. Diego Cardona, director general de la modalidad online de la Universidad Internacional del Ecuador, estuvo con nosotros. Diego, te deseo todo el éxito del mundo. Sé que tú sabrás continuar con este gran camino de la Universidad Internacional, sobre todo en la modalidad online, de la cual estás hecho cargo. Bendiciones, cuídate muchísimo, por favor, y espero pronto podamos vernos ya físicamente. Emil, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.